Cthulhu Inc. y Podcaster.cl presentan Cazuela Cósmica, reanimado por Sr. Klein, Remstófeles y Jimmy Van Helsing. Un espacio de conversación donde el conocimiento se paga con la cordura. Conversaciones, música, lo físico, lo metafísico y lo otro. Bienvenidos al podcast salido de las entrañas de tres hueones ociosos con un fetiche por hablar weas. Esto es Cazuela Cósmica. Cazuela Cósmica es una propuesta indecente a los oídos de una nación en realidad acostumbrada a las propuestas indecentes. Tan acostumbrada que ya no distingue lo decente de lo indecente. Por ello nos resulta fácil declarar derechamente que esta es una propuesta indecente y lo declaramos sin ningún temor. Cazuela Cósmica le lleva actualidad, le lleva farándula, le lleva a lo último en literatura, música y artes en general, a la vez que le ofrece la perspectiva de tres individuos no involucrados con ninguno de estos medios. Tenemos por una parte al traga-traga del papel Biblia, al gran pensador de la cultura lit. Él es Remstófeles. El aplauso. El aplauso para Remstófeles. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bastante bien, porque ¿qué quieres que te diga? Estoy un poco acalorado, quizás con los brebajes místicos que hemos estado palatando en la preparación de esta larga tarde de preparación del programa. Larga tarde, ¿eh? Nos tomamos nuestro tiempo en preparar este asunto. Tras el cristal y en las perillas, el terror de los calzones puneteros, Jimmy Van Helsing. ¿Cómo está el terror? Muy bien. Un poco arriba de la pelota nomás. Un poco arriba de la pelota. Se tomó 3 tapas de... Licor de... ¿Qué es eso? De leche. Manjar con lúcuma. Manjar con lúcuma y hasta arriba de la pelota, ese es mi tipo. Y su servidor, extasiado de estar llegando a ustedes a través de los parlantes de su PC o mediante o por medio de su iPod. O su iPod, más conocido como iPod. Su servidor, Sr. Klein. Bueno. Gracias. En la siguiente hora les tendremos entretenidos con música, cine, literatura y mucho jugo. Yo creo que eso nos faltará, ¿cierto? Jugo, tenemos de todo. Sí, está bien regado el programa. Está bien regado el programa, yo en realidad estoy como... Pero sí lo hace más. Es válido, voy a ir a servirle Ya, más. ¿te traigo un madero, señor? Tráigame un ron madero. Ya, conste que estamos auspiciados esta noche por Ron Madero, Dunkin' Donuts y Artesanos del Cochihuas. Artesanos de Cochihuas. Manjar lúcuma. Y Cloaca Cola, la Coca-Cola de los pobres. No queda mejor el ron madero sin Coca-Cola. Creo que con Cloaca Cola tiene más efecto. Sí. Conste que esta noche no tenemos ningún... Bueno, sí, tenemos un invitado ilustre que es Chizo, el gato del señor Klein, acá. Hola, Pero Chizo. probablemente a lo largo del programa vamos a ir trayendo invitados acá tan poco interesantes como nosotros, pero... A lo largo de los siguientes... ¿Qué son estos? ¿Podcasts? ¿Programas? Podcast. ¿Episodios? Esto ¿Tomos? se llama podcast. Podcast. Ya, pues entonces vamos a reagruparnos, vamos a rellenar los vasos porque ya están vacíos, por lo menos el mío. Y nos vamos con un tema, esto es para amenizarlos, ¿ah? Y para ponerlos al tanto de qué se trata, por lo menos Cthulhu Inc. y este podcast que se llama Cazuela Cósmica. Esto es Dorso, la banda liderada por Rodrigo Pera Cuadra, a quien le enviamos un agradecimiento no solo por autorizarnos a usar su música, sino también por todos estos años de metal, tan buen metal que nos ha entregado. Décadas de metal. Décadas de metal, ¿cierto? Junto a su banda. Esto es Yellum, de su último disco, Espacio. En Cazuela Cósmica. Cazuela. El bosque petrificado se extiende más allá del lago. Por el
gran planeta helado, desconocido y bastardo. Inmenso, vasto, ciclopio, y era un cementerio, querida ciudad infernal. Montañas de la locura, y era un cementerio, querida ciudad infernal. Y en todo el cosmos alucinógeno son tus visiones, las que yo siento, consideramos de lo infinito, miles de rostros, te amo por litros, a través del hielo cruel. Mil fantasmas pueden vernos, paisaje desolador. La nieve me transmite horror, su infinito blanco, siento que me caigo. Inmenso, vasto, ciclopio, y era un cementerio, querida ciudad infernal. Montañas de la locura, de alucinantes de espesura, y era una gran ciudad helada, por leones habitadas, por lo innombrable desolada. Nuestra suerte ya está echada. Después de haber disfrutado este fabuloso tema de Dorso, nuevamente saludos al Pera. Que, a todo esto, ¿cuál es tu primer recuerdo del Pera? A propósito de... ¿Del Pera en sí? Sí, del Pera. Maldita sea. Maldita sea. No, Sí. es que mira, resulta que yo, mi primera polera metalera que me la compré en la tienda esta que estoy tratando desesperadamente de acordarme cómo se llamaba. ¿Apache? Creo que era, no, creo que se llama Hard Music, que era una tienda en la cual también estuvo trabajando un tiempo el Antón Schwarzenegger, el Schwarzenegger de ¿Ya? el tipo de crímenes y de Pentagram, etc. Y el caso es que ahí trabajaba Pera y el tipo me vendió, o sea, yo fui a comprar una polera de Terrorizer, que era un grupo gringo que me gustaba muchísimo. Y el caso es que este tipo, para evadir impuestos, digamos, me la rebajó, creo, como 2 o 3 lucas más o menos, pero sin boleta. Ya. Y nada, pues tela, super tela en ese momento, super tela ahora, ¿cachai? La paleteada del Pera. Sí, sí. No, o sea, gran tipo. Nuevamente, saludos, Pera, Así como cariñosamente. así como en persona yo lo caché cuando fui a su tienda. ¿Cómo se llama la tienda que tenía ahí en uno de los tantos caracoles que hay en Los Leones? ¿No te acordás cómo se llamaba? Pero si ahí era donde, en la tienda en que trabajó Esa era era esa, la era la tienda, Hard ¿cómo se Music. llama la tienda? Hard Music se llamaba. No, era una tienda de él. De él. Sí, que tenía estos artículos. Y no era nada que ver con la Japan Películas de terror donde vendían la Fangoria. En ese tiempo yo andaba buscando la Fangoria, pero no había ninguna edición que tuviera una película que yo conociera. Porque en ese tiempo no teníamos internet, pues yo. No había nada de eso, tienes razón. Era lo que había eran las revistas y lo que pasaban en la tele también. Así que el maldita sea fue como para abrir los ojos.
Claro. Pero vamos a hablar de maldita sea después, pues. Ahora tenemos un tema preparado. Bueno, preparado entre comillas. Resulta que la semana pasada, tanto nuestro amigo Ángel Señor acá como yo, vimos la versión extendida de Watchmen. Que todavía no nos compramos el DVD, pero supongo que ya vendrá. Y el tema es que la película Watchmen, en algún momento se dijo que era infilmable, que no se podía filmar siempre. De hecho fue Terry Gilliam el que dijo eso. ¿cierto? Terry Gilliam, director de... ¿Cómo que director? Director de Brasil. De Brasil, de 12 12 monos. Nos está patinando la... Nada que Wikipedia no pueda en un el momento. tipo del avión. ¿Cuál ¿No había un tipo del avión metido ahí? ¿Qué tipo del avión? No estoy patinando yo entonces, pero déjame más vencida. Bueno, Terry Gilliam que precisamente... ¡Ah! Las aventuras del barón Munchausen. ¿Viste que andaba en avión el weón? No, po, no. Hombre, ya, las aventuras del barón Munchausen, en que la escena clásica de esa película es el tipo que se monta en la bala de cañón para... Ah, era la bala de cañón, yo me acuerdo de haber visto un weón volando. Bueno, eso. Bueno, Terry Gilliam, que siempre se le consideraba, ya en ese momento y a partir de su trabajo con Monty Python, siempre se le consideraba que era uno de los directores más visionarios. Y no solo eso, sino que era capaz de hacer tremendas películas con el vuelto al pan, con muy poca plata. Él, que básicamente tenía esta fama ya de poder filmar casi cualquier cosa que él se imaginara, dijo, Watchmen no se puede llevar al cine. Punto. Dijo que a lo más, con suerte, podría ser una serie de televisión y cortándola harto, tijereteándola y omitiendo cosas que no se podían filmar por limitaciones técnicas. O sea, pocos efectos especiales, por los chantas efectos especiales de los 80 en realidad, porque estamos con cosas. Su idea de fidelidad al cómic, en el fondo, consistía en contar todas las historias desde todos los puntos de vista, y eso es algo que en la adaptación al cine de Zack Snyder no sucede. Y es una crítica a la limitación del medio como a ver, para contar la historia que Sí. muchos fanáticos del cómic comparten aún. Sí, pues. Con respecto al cine. Con respecto al cine, claro. Claro, es que precisamente el cómic permitía la utilización de ciertos recursos narrativos que en el cómic no pasan. O sea, por ejemplo, todo esto... Una de las cosas que yo rescato harto de la adaptación que hizo Snyder fue ciertos paralelismos que se dieron en algunas tomas. Pero por ejemplo quedó completamente fuera, digamos, el paralelo con el cómic, las aventuras del Carguero Negro. En el sentido que hay muchas escenas que transcurren en paralelo entre este cómic ficticio que está leyendo el compadre al lado del kiosco y con acciones que suceden durante la trama y acciones que no están, porque son acciones que son importantes solo a un nivel muy simbólico, ¿ya? Y que no... O sea, a lo mejor se hubiesen traducido muy bien al cine, pero hubiésemos terminado con una película de 8 o de 9 horas, Claro. en vez de terminar con la película de 3 horas que vimos en el cine, que ya estaba bastante tijereteada. 2 horas y media. Claro. 2 horas, 2 horas 40 2 y horas 3 40. horas y 6 minutos algo la versión la extendida. versión extendida. Pero yo creo que lo más bello, y de hecho para mí fue muy emocionante, verla... Fue muy bello ver en la pantalla del PC en realidad la narración de la muerte del primer búho nocturno. El primer Night Owl. El primer Night Owl, exacto. Escena que estaba omitida en la película original y que en este caso precisamente conserva este hermoso paralelo entre los recuerdos del viejito, mientras está peleando con los punkis que... Bueno, a todo esto, en términos de línea programática, ¿nos podemos permitir tirar spoilers así de montón, ¿no? Creo que Si no- hemos tirado bastante De partida, si no spoilers. han leído el cómic, les va a gustar Watchmen, la película así per se. Sí. La primera versión. Ahora, la versión extendida no creo que le interese mucho a una persona que no está como muy metida con la idea del cómic. Claro. Sí. No creo que les importe mucho el spoiler. Si les gustó la película van a haber leído ya el cómic, y en el cómic aparece esto, ¿o no? Sí. Aparece la parte. Pues Y me mucho acuerdo- más, de hecho. Yo me acuerdo de cuando vi la semana pasada, vi nuevamente Watchmen pensando que era la versión extendida. Confieso que la bajé de torrent. Ya. Pensando que era la versión extendida, vi Watchmen de nuevo y llegué hasta el final y dije, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con los 29 minutos extra? No están en ninguna parte.
No, en este caso se notan. O sea, aparecen un poco más, pero también de una forma muy tangencial ciertos personajes que en la narrativa del cómic son claves. Específicamente me refiero al kiosquero y al niga este que está leyendo las revistas sin pagar. En la versión normal aparecen al final cuando está la explosión. Sí, ¿cierto? solo aparecen durante la explosión. Uh-huh. Pero se omiten, digamos, un montón de líneas paralelas y que precisamente tienen mucho simbolismo. O sea, por ejemplo, me acuerdo específicamente en el cómic, el tipo este, el cerrajero, el que le arregla ¿cómo se llama? La puerta, digamos, a Búho Nocturno, a Dan Driver. La compañía se llamaba Gordian Knot. ¿Ya? Sí, pues, Gordian Knot, bueno, es una muy buena banda también, pero hace precisamente alusión al nudo gordiano que Alejandro corta en la ciudad de, creo que Gordus, creo que se llama. Bueno, aquí Esto es 100% Remestófeles. 100% Remestófeles, sacando las anécdotas del calzoncillo. ¿No? El nuevo Gordian. ¿Estás diciendo que dentro del calzoncillo llevas una anécdota nueva? Es una curiosidad. Me cagaste. Ya, por favor, ordenémonos, por favor. Ya, vamos. Eso queda para otro capítulo. Vamos a hablarlo más adelante entonces. Bueno, el nudo gordiano es precisamente un nudo imposible de desatar que se encuentra el Alejandro Magno en uno de sus viajes. Y los sabios de esta ciudad le dicen a Alejandro, este nudo no se puede desatar y solo el hombre más sabio va a poder desatarlo. Entonces el tipo mira el nudo, le pega un par de tirones y al darse cuenta que no lo puede desatar, saca la espada y ¡pah! Corta el nudo por la mitad. Y la moraleja que queda, o sea, y se cuenta, digamos, en las clases de historia, que básicamente la idea de Alejandro es que si yo no puedo entender el problema, lo corto, punto, y se acabó el problema. ¿Ya? O sea, la mentalidad del emperador, pues. Esa es como la idea. Y que es la misma mentalidad que precisamente Ozymandias, el personaje, trata de rescatar y encarnar en tiempos modernos al darse cuenta de que si no podemos arreglar la humanidad, tengo que cortar, o sea, tengo que hacer cagar algo en realidad para arreglar el asunto. Hagamos un reset. Tenemos que resetear y... Claro, que la única forma de cortar el nudo es rompiéndolo. Destruyéndolo en realidad. ¿Ya? Ese es un paralelismo. Hay un montón de otros. Por ejemplo, estoy tratando de acordarme cómo se llamaba la línea de taxis, que también tenía, digamos, una significación profunda con respecto al resto de la trama. Esto es algo que yo tengo que preguntarle a alguien que vio las películas. ¿Viste? ¿Fuiste al cine a ver la película? ¿No? Sí, sí. En el cine, tu cinta, ¿aparecía esto? ¿Apareció el cerrajero? No. ¿Apareció la muerte de...? No, tampoco aparecía la muerte de Night Owl 2, o sea, no, Night Owl 1, perdón. Night Owl. Me parece muy particular lo que me sucede a mí. ¿Ya? Yo cuando vi la película la semana pasada me di cuenta que habían partes que yo esperaba que salieran porque juraba que las había visto en el cine. Pero las había leído en el Pero- cómic solamente. Revisando, son las mismas escenas que estaban en el cine, o sea, los mismos cuadros que están en el cine. Entonces yo tengo tan como mezcladas o intertwined, integrado, ¿cierto? La película con el cómic, que yo siento que vi escenas del cómic en la película. O sea, Que no pasaron. ¿qué adaptación de libro, de cómic, de lo que sea, de juego al cine, te deja esa idea? Yo que sepa ninguna. Hasta el momento ninguna, yo también. Fue como la primera vez que me sucede algo así, como que me confundo tanto entre el original y la copia. Mira, es que en realidad lo que pasa es que nosotros tendemos a rellenar con información. Eso es lo que pasa. O sea, cuando... ¿Perdón? Ya. Que no se note que soy profe. Resulta que cuando tenemos información limitada, pero esperamos la información, tendemos a completarla. O sea, el tema de la Gestalt habla de que cuando, no sé, pues uno ve una figura incompleta, o una figura parcialmente oculta, uno igual se representa el conjunto. ¿Ya? Uno siempre está rellenando, digamos, la información porque nuestra atención es muy limitada, muy pequeñitas. Entonces, claro, cuando tú ves la película la primera vez, en realidad te quedas con la sensación de que viste muchísimo más de lo que realmente viste en la pantalla. Cosa que no le pasa al que no leyó el cómic. ¿Ya? Pero, claro, o sea, sucede también porque la película sacrifica mucho del cómic por una cosa exclusivamente de tiempo, no por factibilidad técnica. Claro. La adaptación que sí tengo entendido que es extraordinariamente fiel es la adaptación anterior que hizo Zack Snyder, la de 300, que el cómic es precioso. Bueno, yo 300 lo leí después de la película, así que no me sucedió lo mismo que con Watch. ¿Supiste 300, cierto? No. ¿No? ¿Viste la película? Sí, obvio. This is 300. ¡Sparta! Ah, This is favor, 300. ando volado, disculpen, ando volado.
Ya, te creo. Bueno, con Watchmen sucede en todo caso eso. Yo creo que personalmente es una de las mejores adaptaciones que he visto de cómic al cine y de probablemente cualquier medio al cine. Tomando en cuenta que hay un montón de adaptaciones literarias, ¿cierto? De juegos, que hay un montón. Mira, tomando en no cuenta- hablemos porque y son mejor. horribles. Sí, Dejemos fuera los juegos. o sea, yo no conozco una adaptación buena ¿Del de juego? juego así, nada. Creo que la más fiel en cuanto a atmósfera sería Silent Hill. En cuanto a atmósfera. En cuanto a Porque la atmósfera, historia no la también historia, se va en por cuanto a cualquier otro lado. atmósfera, que es súper importante para la saga de Silent Hill también. Yo, perdón, lo he visto y los más críticos decían en ese tiempo que no les había gustado. Pero yo me sentí súper bien viendo la película, era como estar jugando, ¿cierto?, el juego. Claro. Bien ambientada, la atmósfera era perfecta. La historia ciertamente no No convencía tenía mucho que tanto ver como con- la del juego. Pero al Claro. juego le dedicáis horas y horas. Sí, La película tiene 1 hora y media, ¿no? Claro. Mira, yo, la única adaptación, pero en realidad esto no cuenta como excepción a la regla, es esa breve secuencia de 5 minutos de la película Doom. Esa secuencia en primera persona, que para mí yo cuando lo vi me voló la cabeza. El resto de la película es Eso horrible. muy fiel. Claro, Eso muy fiel, es como en Sí. primera persona casi. Sí. Soy pero mira, grande. el cuento es que, mira, partimos hablando de Watchmen, pero inevitablemente yo sabía que íbamos a terminar llegando a esto. ¿A Doom? No a Doom. Al hecho de que pareciera ser, a mí me da la impresión que la enorme mayoría de las películas, por lo menos en el mainstream, en el cine hollywoodense, son adaptaciones de algo, o son remakes de algo, o son adaptaciones de, no sé, de una obra de teatro, de una novela, de un cómic, de un cuento, o un remake de una película, o no sé, falta que empiecen a hacer películas sobre canciones. Chucha, ya hay. Hay ¿Cuál? películas sobre canciones. Películas sobre ¿eh? canciones. Mira, hay una canción, o sea, hay una película completa que gira en torno a una canción de los Beatles. Una. ¿Cuál? Mira, el dato lo dejamos para la próxima semana, pero la hay. Y no sé, pues si contamos todos estos musicales como la película de ABBA, no sé, pues. Ya, pero Tenemos- volvamos a Watchmen, por favor, antes de que nos deprimamos a eso. ¿Qué nos queda de Watchmen? ¿Tenemos algo en el tintero que hablar de Watchmen? Aparte de elogios, ¿tenemos alguna crítica? Porque elogios Mira. se va a llevar mucho. Sí, mira, resulta que yo fui a ver la película con mi polola. Y precisamente por el hecho de que mi polola estaba ahí, yo traté de mantener la compostura y tratar de no ver la película como un fanboy de la saga, Geek. sino que tratar de ver la película, no sé, un poco más objetivamente para que no se me notara la cara de estúpido y baboso en la cara que... ¿no? ¿Tú cachai? Pues guardando la compostura. Y me di cuenta de una cosa, de que los personajes femeninos en la película, o sea, Silk Spectre 1 y Silk Spectre 2, son muy, muy planos. Pero no sé si el problema estuvo en la dirección de los diálogos o bien que las actrices que eligieron, que, ¿para qué estamos con cosas? Estaban muy buenas las dos, pero no como buenas actrices, sino que otra cosa. Y me parecieron que estaban muy planos, en el sentido que sobre todo la Silk Spectre 2 tenía mucho que explotar en términos de profundidad de personaje, pero quedó muy caricaturesco, quedó como muy por encima, a diferencia de Rorschach, Rorschach. que se roba la película, se viola la película, se la lleva a la casa, desayuna con ella, le pone una cadena, la saca a pasear, va a una fiesta con ella y después devuelve la película. O sea, es una cosa increíble. Yo creo que de todas las escenas de la película, la que a mí más me electrizó, porque esa es la frase, a mí me dio un escalofrío, con la escena de la captura, cuando llegan los policías Ah, ya cuando lo capturaron en el edificio. cuando lo capturan y el Ajá. tipo salta y empieza a pelear con los otros tipos, tú sabes lo que viene ahí, po. O sea, en el cómic, tú sabes de que No, por primera vez le vas a ver la cara así. Y resulta que incluso es un poco más chocante que en el cómic, escucharlo decir, ¡My face! ¿Cachai? Eso, ¿no? Claro, refiriéndose a la máscara. Refiriéndose a la máscara. Sí, ¿no? Precisamente, bueno, también dejémoslo en el tintero para otra ocasión. Hay, a propósito de Mirror Mask, la película esta que estuve viendo ahora hace un poco y que gentilmente me prestaste, hay todo un cuento con el tema de las máscaras como construcción de identidades, ¿ya? En el sentido de que en Mirror Mask sucede que las máscaras son constitutivas de tu identidad, son las que te dan la identidad, porque permanecen inmutables, a diferencia de los rostros humanos que tienen múltiples expresiones. Bueno, ahí tenemos tema para la próxima semana. Pero Claro, en esa película se burlan de la niña que aparece con rostro de verdad. Todos los demás tienen máscara.
Sí. en cierta Y forma. precisamente la expresividad de la niña es lo que le hace ser la excepción a la regla. Ella es la friki. ¿Eh? Pero bueno, ahí vamos a deconstruir un montón de cosas más, pero para eso tenemos que no sé, ¿Preparar? o sea, Claro. no preparar, sino que en realidad empezar a sacarle el cuento más profundo a la cosa. Y nos van a dar 2 horas. Por ahora Sí. tenemos a este actor. ¿Por qué se me viene a la cabeza Haley Joel Osment? Que no tiene nada que ver, pero es un nombre compuesto. ¿Cómo se llama el Sí. actor? ¿Pueden decirme Mira, te lo busco, ustedes sigan, por favor. Ustedes cómo siguen se llama el llenando, muy bien. actor que representa a Rorschach en Watchmen? Bueno, este Veamos. tío que me recuerda el nombre a Haley Joel Osment, no sé por qué. Me imagino que es un nombre de tres ver. partes, como Haley Joel Osment. Es como Juanita Staburba. Jackie Earl Haley, ¿será? ¿Ves que es parecido? No está la Sí, foto. es Sí, él. ese. Sí, es él. Bueno, este tío va a ser, o es ya el nuevo Freddy Krueger. Opiniones. Wow, un remake que va a salir aproximadamente en abril del 2010. Pero va a ser remake de la primera, de Nightmare on Sí, Elm van a, Sí, a hacer- Nightmare on Elm van a Street. regrabar, reeditar toda la saga. Así como lo está haciendo en este momento con Halloween Rob Zombie. Ya, Los que vieron ok. Halloween de Rob Zombie el año antes pasado, yo creo. Una adaptación un poquitito más cruda de lo que es el Halloween 1. Más cruda por los tiempos, en realidad. Es prácticamente lo mismo, un poquito más hondo en cuanto al personaje, a los orígenes del personaje. Y por ese lado va como mi referencia a cuanto que es más crudo. En este caso yo creo que es lo mismo. No lo hemos visto todavía. Esperemos que sea algo similar. Más adentrándonos, ¿cierto?, en el personaje de Freddy. Y volviendo al tema de los remakes, que como todos De los sabemos, remakes. De los Exacto. remakes. ¿ah? Mm. Hoy día va a ser muy importante la idea de los remakes. De hecho, porque lo que vamos a hablar después de la pausa musical que vamos a tener tiene mucho que ver con el tema de precisamente reproducir algo que ya estaba hecho y precisamente llenarse los bolsillos gracias a eso. Pero Algo más conocido como un rip-off. rip-off, ese es el concepto. Mira, de hecho, ¿sabes qué? Yo creo que el capítulo este debiera llamarse rip-off. Rip-off. Sí, No, pero no rip-off, sino que rip-off. rip-off, a seca. Ya. Rip-off. Muy bien. Hecho. Punto. Bienvenidos al capítulo Rip-Off. Hoy día le copiamos ¿a quién? A Maldita Sea cuando tenían al ¿cómo se llama? Al Rumpi sentado al medio. ¿Se acuerdan cuando venía el Rumpi Sí. Maldita Sea? Oye, esa weá era muy chistosa, de hecho, porque el Rumpi estaba ahí principalmente por el hecho de que él ya era figura en la radio Claro. y ya era figura en el canal también. Y era la figura porque el Pérez y el Salfate no los conocía nadie en ese momento. Tomando en cuenta que el Pera ya tenía más de una década de, Sí, pues ya de tenía carrera musical, pero no carrera televisiva. y de éxito musical. Ya era emblema del metal chileno. Ultra El puta Salfate, ¿quién era el Salfate antes de Mira. Maldita Sea? Salfate tiene algo que ver con la tienda Japanimation, creo que algo tenía que ver. Algo con la tenía que ver tienda. con Japanimation, sí. Pero eso no lo convierte en una figura mediática todavía. Sí. El único que era mediático era el Rumpi. Y partió con los tres y después... Una vez posicionado Salfate y Pata- Pera, la- pa' afuera. Claro, Salfate y Pera se comieron al Rumpi. No entiendo por qué todavía. Supongo Se que comieron creo al que- Rumpi, se comieron a la... ¿Cómo se llama esta? Al Canal 2 entero, No. pero bueno. Bueno, y a la robotina, ¿cómo? A la Robina. Oye, En todo yo... caso, años después yo se era- convirtió en Katy Barriga, pero... Sí, en ese Partió momento era la siendo- robotina y era objeto de deseo. O sea, Sí. yo tenía ¿cuánto? ¿14, 15 años más o menos? Estábamos por ahí. Y bueno, Era la robotina. Y cuando hablaba y era como bien ahueonada para hablar. Eso era... bueno, hasta el día de hoy. Me sí. suena Luli eso. Decía, pero Pera, ¡ay, Salfate! Era sexy. Sí. Es sexy. La mujer Rip-off, era- no es nada original, ¿viste? No es nada original. Claro, la robotina era... ¿Qué era? No sé, pero Luli es Era rip-off. como el de- Electric Barbarella. Así. Sí, y que les traía las piscolas a... Les traía mientras las grababan piscolas. y el Yo manito. siempre me pregunté, o sea, me he preguntado desde entonces y le he querido preguntar al Pera si es que alguna vez lo encuentro. Yo creo que lo único que le voy a decir es, ¿qué pasó con Cachupín? No era Cachupín, era Canito. ¿Qué pasó con Canito? ¿Se acuerdan de Canito? No. Por favor. Canito era la mascota del Maldita Sea. En el tiempo en que tuvieron a la robotina, del techo bajaban una weá que tenía como cuerpo de perro y alas de murciélago.
Y le decían Canito. Se llamaba Canito. Canito, hijo mío. ¿No se acuerdan de eso? No. Todo no. No, pero mira, retomando, yo creo que Maldita Sea, ¿para qué estamos con cosas? Fue un programa de onda seminal, fundacional, Sí. no solo en términos de televisión, sino que en términos de cultura. O sea, pensemos, ¿quiénes fueron los que introdujeron, digamos, a la masa Dragon Ball? Dragon Ball, las películas japonesas más mentor o freak. El término mentor. El término mentor, de hecho. Yo me acuerdo de una película y todavía no sé cómo se llama, que era la del el mojón este que El mojón que habla. hablaba, weón. Le decía, no, di, desde la taza del baño le decía al weón después de haberlo cagado, le decía, no, di, hola, no, di, después se lo subía y se lo metía por la boca. Yo me acuerdo de la escena perfectamente, estábamos cagados de la risa con mi hermano en la casa, weón. Aporte enorme. Bueno, y las películas de Peter Jackson antes de Señor de los Anillos también. Sí. O sea, adelantaban su época en realidad, en todos sentidos. Me acuerdo que vieron, ¿cómo se llama esta? La del pendejo. Evil Dead no es Evil... Evil. O Alive, no es Dead Alive tampoco. La de la guagua, el weón que mata al final a todos los Mira, zombies con una a nosotros cortadora de acá, pasto. a nosotros esa película nos llegó acá a los videoclubes como Muertos de Miedo. ¿Ya? Muertos de miedo. Muertos de Miedo. Igual que la película esta de Michael J. Fox, que era de Yo tenía fantasma. entendido que era esa, Muertos de miedo. Acá a los videoclubes llegó como Muertos de Miedo, pero tengo entendido que se llama Evil Dead. ¿Sí? Sí. Entonces es Evil Dead. ¿Hay alguna Evil Dead después? No sé. Algo que de verdad Me sea pillaste. Evil Dead. Me pillaste. Pero bueno. Porque yo confundo Evil Dead con Dead Alive. Y Dead Alive es para nosotros en español, ¿cuánto era? ¿Te acordáis? ¿Muerto en vida? ¿Enterrado vivo? No, era otro Dead Alive. ¿Te lo entierro? Te lo entierro. No, ya estamos guateando, vamos entonces a lo siguiente, vamos a un temita para regrupar, porque estamos guateando hace rato ya, estamos pelando el cable con Maldita Sea, con Dead Alive, con Evil Dead, con todos los Dead posibles. A todo esto, Zack Snyder se hizo carrera, yo creo, a partir de esa película, a partir de la reversión, otra versión nueva de una película antigua, con la reversión de Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, el año 2004. 2004. Dawn of the Dead, posiblemente la resurrección de los zombies y en el cine más mainstream, más masivo. Esa película es tremenda, yo también la fui a ver al cine y te juro que quedé pero extasiado con los zombies que corrían, con todo esto de estar bajo, dentro del mall, el sueño del pibe, ¿no? De quedarse encerrado en un mall con todas esas cosas, todas esas morir tiendas. en el mall. Y morir, no tanto morir en el mall, como hacer parir en el mall. Ya. Oye, me corrijo, esto fue un error garrafal, pero esto demuestra que estamos el programa haciéndolo con una pauta muy escueta, muy sobre pauta. la marcha. una no pauta, estamos improvisando. La película a la que te referías se llama Brain Dead, y Brain pareciera Dead. ser que en España llegó como Tu madre se ha comido a mi perro, ¡Qué chucha! del año 92. Tu madre se ha comido mi perro. No, acá he tenido otro nombre. Brain Dead, alguien. O sea, lo dejamos para los comentarios. Si alguien se acuerda cómo se llamaba Brain Dead en español aquí en Chile, tienen. De más que No. todo el mundo se va a acordar menos No nosotros. se llamaba Muertos de Miedo, viejo, se llamaba Muertos de Miedo. No, bueno, no se podía llamar. Se llamaba Muerto de Miedo, loco. O sea, estaba Bad Taste, Mal Gusto, Ya. ¿cachai? Y Muerto de Miedo al lado, en el videoclub de la esquina. Buenas traducciones. Bueno, como todas nomás. O sea. Bueno, a todo esto llegamos a Maldita Sea, llegamos a Brain Dead, llegamos a Muertos de Miedo, que me trae a la cabeza lo de Michael J. Fox con esa película que en inglés se llama... Excelente, la cultura muy popular. bien. Pero es Vamos una a- película de mierda, vamos con a fantasmas preparar- de mierda y Con todo los de fantasmas mierda. de mierda. Vamos a ir O a sea, un con corte Michael J. Fox antes del Parkinson. antes del Parkinson. Yo cacho que después de tanta película de miedo le dio Parkinson. Vamos a ir a un temita. Esto es parte de del soundtrack de Watchmen. El gran Bob Dylan con The Times Are a-changing. Are a-changing. Se me está pegando la lengua. The Times Are a-changing. Esta es la parte en que pasa toda la historia previa de los Watchmen, es cierto, los antiguos. De Antes los esto- Minutemen. De los Minutemen. Ujú. Esta es la... ¿Cómo se llama esto? Los créditos Los créditos iniciales de la película. iniciales de la película, con Bob Dylan. Emocionante. Vamos a ello entonces.
Y ya estamos de vuelta después de aquel temazo de Bob Dylan. Ese es un temazo, ¿no, weón? Es notable, yo lo encuentro notable. No había escuchado ese tema antes de... Yo había escuchado a Bob Dylan antes, ¿cierto? Un montón de temas, pero ese tema en especial... el video con el que se acompaña dentro de esa película hace al tema en el fondo. Sí. Es notable. Es muy evocador. Muy evocador. No lo podéis dejar de relacionar con el video y el video no lo podéis dejar de relacionar con la música y todo eso. Pero ahora vamos a la última parte ya del programa. Y tenemos aquí a Jimmy. Jimmy Van Helsing, que nos tenía propuesto un tema. Y es bien difícil llegar y entrar a este tema, porque hay muchas susceptibilidades. Muchas sensibilidades que Muchas pueden sensibilidades ser que heridas. pueden salir heridas. Que Claro. pueden salir heridas, pero hay que hablarlo. Está en boga desde hace ya un par de años. Y no ha 20, dejado. 20 años dicen algunos que están celebrando ya. 20 años en boga, ¿cierto? Claro. Pero últimamente ya la cosa se ha vuelto casi crónica. La cosa se ha vuelto crónica para la escena de la música chilena. Jimmy, por favor, cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, el tema que vamos a conversar ahora viene directamente de lo que estábamos hablando en el primer segmento. A propósito de los A rip-off. propósito de los rip-off, exactamente. Y tiene que ver con las bandas tributo. ¿Ah? Una gran masa de movimiento cultural, entre comillas, que afecta a la escena musical chilena actual. ¿Por qué te afecta a ti? Bueno, yo soy músico. Tú eres músico, ¿no? me ¡Soy digas. músico! ¿Qué le digo? ¿Qué tocas? Bueno, yo toco guitarra eléctrica, piano, etcétera, etcétera, etcétera. Y canta. Claro. ¿Tienes banda? Sí, dejémoslo ahí Tiene una banda. para evitar el La banda sin shitstorm. nombre. Mira, Claro. basta decir que yo toqué en esa banda en algún momento. Ah, ya. Muy bien. Una Ok. banda. Una banda. Y ya en esos momentos era una cosa complicada porque notábamos que, bueno, la propuesta que teníamos igual era una cosa, no sé, pues no era de un gusto popular amplio, ¿ya? Claro. Y resulta que conseguir tocatas era una cosa muy difícil. Virtualmente imposible, en lugares decentes al menos. Sí. Y de hecho, acuérdate que la tocata a la que nos invitaron era precisamente una tocata de bandas tributo, ¿te acuerdas? Muy bien. Sí, po. Aquí llaman A lugares la que afortunadamente no fuimos. No fuimos. Aquí llaman lugares decentes. Lugares con la infraestructura adecuada para un show musical de sea, calidad. Buen sonido. Buen sonido, buen sonido en realidad. ¿Tenemos ejemplos? Que... Como por ejemplo, Batuta, la Zoom, o sea, bueno, las discotecas por lo general. son- claro, y sin, bueno, sala SSD, por decirlo Ya. algo. Sí, pero que tienes que considerar que para llegar a la sala SSD tienes que subirte a todo el carrito de esta cultura institucional, ya, onda casi Claro. gubernamental, pero bueno, eso es tema para otro día. Otro día, en De la realidad. cual, en todo caso, de la cual, desgraciadamente, Sinergia prácticamente pasó a ser estandarte, weón. Mm. Yo creo que una banda que tuvo un montón de potencial para ser no solo eso que tiene ahora Sinergia, que es como el representante del weón normal, del tipo común y corriente chileno o Claro. chileno, pasó a ser esta weá que es como representante de la SSD, representante del rock chileno, y esa weá lo caga. Para mí, personalmente, no me gusta esa weá, como tan abanderada con el rock chileno. Tan, Está- tan institucional, ese Tan es el tema. institucional. No me gusta que el Es rock que todo, chileno es que sea una todo institución. para vender acá, ¿cachai? Para gustar, lo que tenés que hacer es meterte en un traje de Chile, po, ¿cachai? Claro. En decir yo soy chileno y me gusta, no sé, me gusta el vino, ¿cachai? Y tenés que terminar cada canción con ¡Viva Chile mierda! viva Chile o- mierda, claro. Y, Viva el y rock la weá, chileno. claro. O sea, Cuando, mira, el rock, tómalo- cuando el rock chileno es una weá tan derivativa, ¿cachai? Ujú. De otra, de weá internacional, De muchas otras cosas. y esa weá se olvida, ¿cachai? Sí. Mira, Mauricio, de hecho, ¿te acuerdas una vez que fuimos a una tocata de bandas tributo? Hace bastantes años ya, diría yo sus 8 años. Y había bandas tributo a Iron Maiden, bandas tributo a Metallica, a AC/DC. No puede faltar. No podía faltar, pero también había una banda tributo a Chancho en Piedra, hace 8 años. ¿Te acordáis? ¿Cómo puede existir una banda tributo a Chancho en Piedra, weón? La había. Era impresionante, weón. La había en un festival de bandas tributo, una banda tributo a Chancho en Piedra. Siendo que yo creo que hubiese sido mucho más simple haberlo invitado a ellos. Pero, bueno.
Eso denota más o menos cómo se maneja la weá aquí. Sí. Cómo se maneja la escena rockera chilena. Así como... Mira, todo esto de las bandas tributo en realidad lo teníamos pensado hace tiempo, que era un buen tema, digamos, para este primer programa, pero coincidentemente hoy día, cuando iba a comprar el micrófono a través del cual estamos grabando, me encontré con un cartel de que va a estar tocando nuevamente H-Sur, una de las 3 bandas tributo a Rush que existen en Chile. Y es la más importante, de hecho, o sea, llevan por lo menos 10 años tocando juntos también. H-Sur, Cygnus y la otra no me acuerdo, pero está en YouTube, así que Ya. se puede buscar. Ya. El tema es que, mira, en el caso de Rush, a mí me parece quizás un poquitito justificable porque la música de Rush tiene la característica que te dan ganas de tocar. De hecho, sucede que la gran mayoría de los fans de Rush siempre terminan invariablemente siendo músicos, ya sea bateristas o bajistas o guitarristas en menor medida, pero sobre todo por la influencia de Perth y de Elías. Entonces, claro, van a tocar ellos en un show con una gran producción. Estamos hablando de partida de estos afiches gigantescos, de estos que se ponen para anunciar. En colores. De estos afiches grandotes para anunciar conciertos internacionales, pero no, de la banda tributo H-Sur. Ya no En son todas las fotocopias. esquinas de Santiago. Y ya no son fotocopias, ya no son Claro. flyers. Miren, es más, y aquí precisamente vamos a empezar a herir susceptibilidades. Escudo y Rockaxis auspician un ciclo de tributos que va a haber con bandas tributo a AC/DC, Aerosmith, Metallica, U2, Journey, Guns N' Roses, Velvet Revolver, Motley Crue, Pantera, Kiss, Def Leppard, etc. ¿Ya? Y estamos hablando de un ciclo completo de tocatas de bandas que tocan la música de otra gente. Con toda Pregunta, la- ¿qué hay de malo en eso? Nominalmente pareciera ser que no hay nada de malo en tocar la música de otra gente. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es precisamente cómo eso afecta la escena rockera chilena. En cuanto a creatividad, a bandas nuevas. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un festival de bandas nuevas en Chile? Y aquí los pillo. No sin, sé. sin la mano mediática que maneje el... Ya, ahí me pillaste a mí. Ahí estamos. Es correcto. Escudo está auspiciando un festival de bandas jóvenes, ya un festival de bandas nuevas. Y la semana pasada estuvo Mar de Grises, una banda Ya. chilena muy Progresiva, respetable, sí. progresiva, encabezando, ¿cierto? Terminando la noche, como cabeza de cartel, una noche en que aparecieron 2 o 3 bandas más, 2 o 3 bandas nuevas, que están dentro de un festival de bandas nuevas de Escudo. Esto era en el Rock y Guitarras también, igual que esta. ¿Ya? Y era auspiciado por Escudo y auspiciado por Rolex. O sea, mira, de que hay apoyo, hay. Pero la pregunta es, ¿qué tan bien dirigido está ese apoyo? Claro. Considerando de que, por ejemplo, me acuerdo específicamente 1 o 2 años atrás, cuando postulamos como banda precisamente a un concurso de bandas jóvenes en Escudo, y nos encontramos que los ganadores eran muchas bandas que ya estaban muy bien posicionadas Nombres. dentro de la... Nombres, por favor. ¿Quieres que me moje el potito? Mojes el potito. Mira, no me puedo acordar. ¿Cómo se llama la banda de ¿Cómo se El va- Pelado Infeliz este? ¿Cómo se va a enojar Pancho Rojas con usted si no lo conoce? Sí, Pancho Rojas no me conoce, tiene razón. No se Dama puede enojar. Juana se llama esa banda. Dama Juana. Dama ¿ya? Juana ganó un concurso de bandas jóvenes hace 1 o 2 años atrás. Que fue el concurso al que postulamos Al que nosotros. postularon ustedes. ¿Y cuántos años de trayectoria tiene Dama Juana ya? Como Casi- banda, Claro, como banda poco. Un par de años. lleva casi 10 ya. Dama Juana como banda lleva 10. Sí. Wow, o sea, sin contar la banda del Capitán Corneta y sin contar... Sin contar la banda del Capitán Corneta, sin contar Mandrácula. Ya. Este proyecto, Dama Juana, ya lleva muchos años en el ruedo. Cuando digo casi 10, son casi 10, no digo que sean 10, ya no es más de una década. Pero de todas maneras ya tiene su tiempo ya en la escena. Y tenían un nombre, aparecen en la Tribu Magazine, en la Rockaxis, ya aparecen con reseñas de discos y todo eso. En parte porque Pancho Rojas es ya un nombre dentro de la escena. Ya. Sí. De todas maneras, Mandrácula, Capitán Corneta son bandas emblema del rock de los 90. Pero la banda que les ganó a ustedes en ese concurso no era una banda nueva per se, no era una banda de garage. De Garage. Garage. Ya nos trajiste malos recuerdos Ok. a la cabeza. Demonios. Oh, en fin. Pero mira, el caso es el siguiente. A mí, por lo menos mi apreciación personal respecto al tema de las bandas tributos y la situación de la escena chilena,
Es que claro, las bandas tributo son necesarias en el sentido de que yo creo que no hay banda que se junte por primera vez y empiecen a crear material original de principio, ¿ya? Siempre si hay un elemento que te cohesiona, digamos, a la banda como grupo humano, es los gustos comunes. Y precisamente el fiato se agarra tocando canciones de otra gente. O sea, no hay banda que en sus inicios no sea, en cierto modo, una banda de tributo, ¿ya? Claro. También, ¿qué es lo que pasa con las bandas emergentes? Necesariamente tienen que introducir covers. Una, para rellenar el repertorio, que usualmente no alcanza para cubrir 45 minutos o una hora. Pero también precisamente para enganchar con la gente, que no ha escuchado nunca tus temas y quiere disfrutar algo también para tener algo como referente. Ahí. Entonces, no sé, pues nosotros teníamos covers de Porcupine Tree, de Tool, etcétera, y otras bandas también han partido sacando covers de otras bandas, ¿ya? El cuento, y lo que a mí en realidad me molesta, me da picazón de axilas con el asunto, es el hecho de que se, entre comillas, se profesionalice la banda tributo, ¿ya? En el sentido de que la banda tributo pasa a ser una institución dentro de la escena, ¿ya? Y ejemplos tenemos montones. Ballbreaker, tributo a AC/DC, Lemon, tributo a U2, las montones de bandas de tributo que hay a Metallica. Y lo terrible es que siguen saliendo bandas nuevas tributo a Metallica. ¿Y cuál de todas? En fin. ¿Cuál de todas más? Ok. ¿Cuál fue la que vimos esa vez? Que era supuestamente la banda de los Chilean Horsemen. Era Arkham. Arkham. Ya. Arkham. Partía la música, todo bien, entraba el vocalista y se venía todo abajo. abajo. Una banda 100% tributo. Onda, ¿cuándo sacaron estos buenos del garage para tirarlos arriba del escenario? Pero Arkham partió como una banda de tributo y sacó un disco propio, con temas propios, ¿ya? No me acuerdo cómo se llama, pero lo sacó hace como 2 años atrás. Sí. ¿Pero cambiaron de nombre o no siguieron? Y porque, por ejemplo, esta banda, pucha, se me olvidó buscar el dato antes, pues esta banda que eran los Primos antes, que era la banda tributo a Primus, y que ahora ya tienen un disco propio de música original que se llama Fear of a Fat Planet, un disco muy entretenido, de hecho. ¿sí? Y claro, esta banda lo que hizo precisamente se originó como banda tributo, pero después pasó a ser una banda, digamos, por derecho propio, ¿ya? Y como te decía, ninguna banda chilena, a mi juicio, digamos, no ha pasado por esa etapa de ser banda tributo en algún momento, ¿ya? Pero cuando ya la cosa del tributo, por un lado, se profesionaliza, en el sentido que ya empiezan a hacer eventos grandes y empiezan ya a figurar dentro de la escena rockera nacional. Y no ¿ya? pagan los derechos de... Sin pagar derechos de autor. Sin pagar derechos de autor. ¿ya? Y por otro lado también las bandas que son, entre comillas, tributo espiritual a otras bandas anteriores. O sea, ¿por qué tenemos una basofia tal como Teleradio Donoso hoy en día si ya teníamos una basofia como estos tipos, los Bunkers? Y que, ¿para qué estamos con cosas? El sonido Conce es los 3. Punto. ¿Ya? Y de los 3 para adelante, entonces, ¿por qué seguir con la misma fórmula de hacer canciones pop con esta estructura melódica sesentera, con esta cosa media retro, así como... para los super, pues, es obvia la respuesta. Porque vende. Vende. Porque ya demostró que... Es una fórmula probada. A mí me molesta que se le identifique a ese estilo como el rock chileno. Que si haces algo como, no sé, como lo que hace Lucibel, no estamos hablando acerca de gustos en este aspecto, sino que si haces algo como lo que hace Lucibel, ya no es tan chileno como lo que hacen los Bunkers. Claro. ¿Desde cuándo que los Bunkers es tan chileno? Sí, pues, ¿Qué tiene específico chileno eso? Que están en la escena, ¿ya? Con la bandera enrollada en el cuerpo. eso es, tan simple como Eso eso. es. Que son el estandarte... O mejor, están relacionados con una banda que tiene un parra adentro. ¿No es esa como la referencia? Claro. Si hay un parra, es Es chileno. sí, Claro. Supongo. Inevitable, man. Inevitable. sí. Pero mira, todo este rescate con el sonido sesentero y setentero, y aquí yo me voy a transformar en un rip-off de un buen amigo mío. Bueno, saludos a Ricardo Martínez, que gran valor, que estuvo invitado en otro podcast en el cual también estamos haciendo rip-off, porque la idea de hacer este podcast surgió por haber escuchado otro, ¿ya? Mira, Martínez proponía lo siguiente. Resulta que, claro, por los 70, antes del golpe, había todo un movimiento de música chilena, la llamada nueva canción chilena, esta cosa de la trova chilena y todo este movimiento de los mismos Parra, o sea, la Violeta Parra, Ángel Parra, Padre, etcétera, ¿ya? Bueno, todos los Parra en realidad eran como los puntas de lanza del movimiento, y bandas como Quilapayún, etcétera, ¿ya? ¿Qué pasó? Vino el golpe y se acabó todo eso, ¿ya? Se aniquiló la escena musical chilena.
Y lo que pasó fue que se nos reemplazó esa cultura que teníamos con toda esta cosa de las baladas extranjeras, ¿ya? O sea, por los grandes cantantes españoles, los italianos, un poco de canción francesa e italiana, pero sobre todo yo diría los mexicanos, ¿ya? Juan Gabriel, Emanuel, todas esas cosas, ¿ya? Y los españoles, pues Camilo Sesto, Rafael. Lo que pasó fue que cuando volvió la democracia, ¿ya? Sucedió de que uno de los pasos, entre comillas, de la reconciliación nacional fue precisamente mirar a toda esta cultura de la música M que nosotros escuchábamos cuando estábamos muy chicos, ¿ya? Y mirarla ya no con asco, sino que mirarla con nostalgia, ¿ya? Y que precisamente de ahí sale parte del sonido de algunos de los discos de los tres, pero yo creo que el disco emblemático de ese rescate de lo retro es precisamente el disco de Javiera Parra, AM. Ya. Que para qué estamos con cosas, Javiera Parra ya era conocida en ese momento, pero su carrera está construida sobre el cover de Yuri. Y que fue algo que una de nuestras amigas le dijo en su cara y ella se molestó muchísimo y hasta el día de hoy no creo que nos odia por eso. O sea. Claro. Es cierto en todo caso, cuando volvió la democracia tenemos este revival, ¿cierto? De lo que quedó como truncado a principios de los 70. ¿Qué bandas a principios de los 70? ¿O cuáles fueron estas bandas que fueron truncadas? ¿Cuáles fueron las bandas que fueron cortadas, arrancadas de raíz, ¿cierto? Desterradas? Mira, si es que no arrancadas de raíz. Bueno, Víctor Jara lo asesinaron, pero por ejemplo, Quilapayún se exiliaron. ¿Ya? Los Jaivas también vivieron su exilio en Francia. Y bueno, lo mismo Yapo también, pues acuérdense, vuelvo, vida vuelvo. Ok, suficiente. Inti Maiden. Exacto, ¿ya? Todas esas bandas que eran parte de la escena musical chilena de los 70 y que dejaron de sonar acá, por lo menos en los medios oficiales, porque siempre existió la cultura del cassette, del intercambio de cintas, digamos, por debajo de la mesa, para que no te... Porque si te pillaban los pacos con un cassette de Sol y Lluvia, en esa época era... Chan. En esa época no era Chan, pero... Era ahora sería Chan, claro. En esa época era Chan. Bueno. Ya, esa entonces es la cultura. Se retoma entonces durante los 90, a principios de los 90, cuando volvemos a la democracia, y cuando empieza ya a surgir la nueva camada de olas, o sea, la nueva ola de rock chileno. Lucibel, Chancho en Piedra. A Piedra. Y ese es mi punto. Voy directamente apuntando a Lucibel y a Chancho en Piedra. La banda más emblemática del rock chileno y la mejor según la crítica chilena y la historia del rock chileno es Los Tres. Sí. Porque conjuga lo nuevo con lo viejo. Sí. ¿Qué pasa? Durante el principio de los 90 tenemos a Los Chancho en Piedra, Lucibel, como otras dos bandas que se pudieron proyectar, ¿cierto?, al extranjero y tuvieron un éxito tan masivo como el de Los Tres. Y más allá, la otra banda, más importante aún que Lucibel y Chancho en Piedra, La Ley. Beto Cuevas Y toda ese rollo. Andrés Boe y su accidente en moto y todo eso. Creo que fueron los primeros en emigrar a México, de hecho. Claro, ellos fueron antes que Los Tres. Y que Lucibel. En cierta manera le pavimentaron el camino a Los Tres. ¿Qué pasa con ellos? ¿De dónde sacan la influencia? ¿De dónde sacan la influencia de La Ley? Siento que para nosotros en ese tiempo no era algo que fuera como identificable. Sí. Bueno, ¿cuál fue el primer gran éxito de La Ley? Un cover. ¿Gran éxito? ¿Cuál? Angie. De los Rolling. Ese fue el primer gran éxito. Ese fue el primer single radial de La Ley fue Angie, un cover. Ya, primer single radial, no me acuerdo qué decía eso. Bueno. No, era una tendencia chilena, weón. ¿Al cover? Sí, hay una tendencia, parece. Ya, yo me voy a poner desde el otro punto, desde el otro lado de la vereda. Yo voy a decir, voy a justificar a las bandas tributo como Arkham y como la banda que todavía no sabes cómo se llaman lo de los primos. Ya. Que ahora tiene una banda propia, pero partió siendo una banda tributo a Primus. Sí. Ok, podemos satanizar a la escena como escena que se quiere profesionalizar, ¿cierto? A la escena de tributos. Podemos satanizar a Cygnus y H-Sur que llevan décadas, 2 décadas casi, haciendo lo mismo y apelando a las mismas canciones de gente que escribió por ellos y que en ningún momento, por lo menos que sea de mi conocimiento, han hecho música propia. En ningún momento se han puesto a componer ellos mismos para salir
como una banda nueva, Original. original. A todo esto, el dato. La banda es Trasero, con Z. La banda que eran los primos. Trasero. Trasero. Ok, les va a ir súper bien. Sí. Con ese nombre tan original. Es importante el nombre. Bueno, la idea es esa. Hay bandas como Arkham y como Trasero que aspiran a más. ¿Por qué satanizar la escena? ¿Por qué cortarle las alas a estas bandas tributo? Tomando en cuenta que posiblemente en algún futuro a algunas de ellas se les ocurra hacer música propia. ¿Tú crees que a Lemon se les va a ocurrir hacer música que sea, aunque sea un poquitito distinta a lo que hace YouTube hoy en día? No. Sobre todo si consideramos que, mira, todas estas bandas tributo también por lo general concentran su repertorio en el llamado repertorio clásico, o el repertorio dorado, por decirlo así. Me acuerdo que H-Sur, por ejemplo, tocaba casi puros temas del ex-Stage Left. Casi no abordaban temas, digamos, de fines de los 80, ni tampoco temas muy contemporáneos, ¿ya? Entonces, lo mismo, porque las bandas tributo a Maiden también concentran su repertorio en el Power Slave, en el Fear of the Dark, en el... ¿Cómo se llama? El segundo, el número de la bestia, Number of the Beast. Entonces, es como... O sea, ni siquiera se mantienen al día, ¿cachai? Eso es lo que voy a... Van por el hit fácil. El hit fácil, el tema coreable, el himno reconocible, etcétera. Esto afecta directamente entonces a la escena rockera original. Mira, a la gente que está haciendo música propia. Mira, desde un punto de vista evolutivo la cosa es súper simple. Yo creo que este tipo de análisis se aplica a prácticamente cualquier cosa. Resulta de que ¿cómo se llama? La oferta es limitada, ¿ya? ¿Cachai? No, mentira, o es la demanda limitada. Ahí se nota que estoy curado. Mira, a lo que voy es que básicamente hay muchas más bandas de las que el tamaño de nuestra escena, digamos, puede soportar. Y estas bandas tributo lo que están haciendo es quitarle oxígeno a las bandas que podrían tirar para arriba si tuviesen los espacios, si tuviesen los auspicios, si tuviesen las invitaciones a tocar, si tuviesen, digamos, los espacios para mostrarse, ¿ya? Y lo más terrible de todo esto es que los pocos espacios para mostrarse que han habido, nos consta, han privilegiado precisamente a bandas que suenan como otra cosa, ¿ya? Entonces, solución para eso. Es que mira, la solución yo creo que en algún momento trató de implementarse y trató de hacerse, que es precisamente, partió esta cosa como la Casa de la Juventud, Balmaceda 1215 y tratar de montar un aparataje de difusión y de fomento a la cultura. Allá voy. ¿Y qué pasó? Terminó precisamente, digamos, cristalizándose, ¿ya? Y terminó... No, cristalizándose no es una buena metáfora, terminó echando raíces, en realidad. Y terminó transformándose en más de lo mismo, ¿ya? O sea, independientemente de que la gran mayoría de las bandas que están sonando hoy en día, digamos, son clones o copias de otra cosa que viene de afuera. O peor incluso, clones de una cosa de acá, de adentro, ¿ya? Sucede que el apoyo igual es escaso. El apoyo se concentra siempre. Mira, el principio de Pareto. El 80% de los recursos se concentran en el 20% de las bandas. Y el 20% restante llega al 80% de las bandas que están afuera, ¿ya? Y hay bandas que hacen carrera, no sé, pues, tratando de hacerle la guerra al sistema, o tratando de representar el sistema y tratando de levantar la moral, como en el caso de Sinergia, que presentabas tú. Que precisamente, bueno, yo los conocí muy de cerca y hasta el día de hoy conservo una muy buena amistad con uno de sus integrantes. Y claro, pues siempre esta cosa del abanderamiento y que el rock chileno, etcétera, a mí en realidad también me provocaba picazón. O sea, el tema de que el rock chileno, no por ser chileno, es bueno. Lo importante es tratar de rescatar lo bueno del rock chileno. Y pasa de que si lo bueno del rock chileno hoy en día son las bandas tributo que se han ensayado tanto ya los temas y ya llevan 10 años tocando los mismos temas que ya los sacan a la perfección, incluso mejor que las mismas bandas hoy en día, que ya la gran mayoría están de pie. Arkham debe tocar mejor que... El batero de Arkham debe tocar mejor sí, mejor que la suya, eso te lo firmo. Entonces, si lo mejor que el rock chileno tiene para ofrecernos son bandas que tocan material de otras bandas, ¿qué nos queda o qué le queda a las bandas jóvenes? ¿No? Y estoy pensando en bandas jóvenes, ni siquiera pensando en nosotros que ya se nos está empezando a ir la micro ya. Que estamos al borde de los 30 y todo eso. O sea, estoy hablando de cabros de 18, 20 años que pueden tener buenas ideas frescas, pero que no salen del colegio o del vecindario, ¿no? Tocando en el bingo, en la porotada bailable,
en la fiesta del colegio, etcétera. Puta, se nos va el tiempo, pero quedan muchos puntos en el tintero. Que igual quiero abordar porque después esto lo podemos editar. Así que no. Se edita, dejamos las cosas más importantes. Un punto que hay que considerar también es el interés del público para las bandas nuevas. Es fácil, ¿cierto?, ir y decidir entre en un pub donde hay una banda nueva tocando con un nombre que no conoces, ¿cierto? Y te dicen abajo la descripción, te dicen rock alternativo o grunge, post-grunge o lo que sea. Grunge. Post-rock. Post-rock. Y en otro lado te dicen Guns N' Roses, Sweet Roses, tributo a Guns N' Roses. Tenemos 3 Roses metidos ahí. ¿Por cuál optas tú si quieres salir un día sábado en la noche? ¿Por cuál optas tú? ¿Con cuál crees tú que te vas a divertir más? Es distinto, digamos entonces, aquí toca Juanita y los Palotes, tocan grunge y post-grunge. Y en este otro lado está Nirvana, ¿cómo se llama? ¿Tributo a Nirvana? ¿Inútero? Nevermind, tributo a Nirvana, especial grunge. ¿A cuál vas tú? Que hubo un festival de grunge hace muy poco, de hecho. Sí. ¿A cuál vas tú? Yo sinceramente no estoy ni ahí con la sandía escalada. Yo prefiero ir a ver una banda que... O sea, trato de ir a buscar una sorpresa en realidad. Porque si quiero depende escuchar cada uno, depende de la cultura de cada uno. Yo creo que busque. Pongan eso en generalización. ¿Qué creen ustedes que haría el chileno normal? El chileno normal va por la sandía calada, punto. Obvio. Porque le gusta más de lo mismo. O sea, ¿cuántos años llevamos ya desde el primer reality? Yo creo que ese es un atontamiento que le hacen los medios a la persona común, ¿cachai? Que es una solución, nuevamente, porque siempre si vamos a tener una crítica, ¿cierto? Es que si le dais más, lo que decía Remistófeles. Bien, dale. Ya, se edita. Lo que decía Remistófeles, que si le das más opciones a la gente, si les presentan más material, pueden elegir, ¿cachai? No tenéis que basarte tanto en que la persona si quiere algo lo va a buscar y se va a esforzar para buscarlo, porque la gente no es así. Hay que poner las cosas en bandejas. Ahí. Dígalo, en bandeja. Porque en bandeja si gusta, si no gusta. Quiere las cosas más fáciles. Dígalo. Claro. O sea, si nosotros llegásemos a tener éxito, lo óptimo sería que entre calados metamos una banda nueva para sensibilizar a la gente con cosas nuevas. Claro. Sí. Mira, en realidad, claro, todo este discurso puede sonar un poco quizás resentido considerando de que hoy en día los medios tradicionales pareciera ser que se están yendo para abajo. Y lo que está emergiendo, digamos, es la autoproducción, la autodifusión y todo el cuento de internet también, porque te permite, digamos, tener un núcleo pequeño pero fiel de seguidores que está en la tuya. ¿Sí? Pero yo creo que la gran pregunta clave que tenemos que hacernos y que yo creo que también podría servir para dejarlo en reflexión para la próxima semana ¿es realmente injusta la situación a la que están sometidas las bandas chilenas emergentes? ¿O en realidad lo que sucede es que tenemos exactamente lo que nos merecemos como público? Yo tengo una opinión, pero la voy a dar más adelante. Yo la tengo clara. Bueno. No sé, no quiero que terminemos sonando como Crybabies y nada de eso. Vamos a un último tema, ¿cierto? ¿Vamos a un último tema? No vamos a un último tema. Déjame revisar la pauta. Dunkin' Donuts. Tenemos, a continuación viene Dunkin' Donuts con nada. No tenemos un último tema, nos vamos a despedir entonces hasta la próxima semana. Sí. Esperemos que sea la próxima semana. Si nos va bien Obvio. con esto, hacemos otro. Si no nos va bien, hacemos otro igual para arreglar algunas cosas. Para arreglar algunas cosas. Este es el primer programa histórico de Cazuela Cósmica. Esto es histórico. Histórico. De hecho, deberíamos catalogarlo como piloto. Sí, más capítulo piloto cero. que... Esto es capítulo Este es cero. capítulo cero. Capítulo 0. Vamos a sacar video más adelante. Cuando ya estemos más flacos, porque estamos yendo todos al gimnasio. Sí. Vamos Sí, a ¿no? afeitar. Vamos a salir a comprar ropa nueva. Y vamos a empezar a grabar videos También. en el techo del edificio.
algo muy novedoso, nunca nadie lo ha hecho. Sí. Mira, de hecho, bueno, la reunión de, entre comillas, reunión de pauta que tuvimos la semana pasada, dijimos una cosa que yo quiero repetirla. Ya no fuimos copanos. Ya nos fuimos copanos. Ya no fuimos Nicolás López. Oh, por favor, no me lo menciones. Y bueno, ya no fuimos un montón de cosas. O sea, Internet en estos momentos, digamos, es un hervidero de propuestas nuevas. Y lo que pasó fue que nos dijimos un día, a partir de escuchar algunas propuestas, decir, bueno, ¿y por qué no nosotros? Y bueno, aquí estamos, capítulo 0, Cazuela Cósmica. O sea, a partir de aquí, cualquier persona que escuche esto va a decir, ¿y por qué estos hueones y yo no? Y vamos a tener un montón de otros ¿qué hablan esto? subprogramas. Sí. Y así nadie va a escuchar a nadie, todos van a estar haciendo cosas. Bueno, si les gustó el programa, dejen su comentario, ayúdenos, promuevan. Va a haber un evento en Facebook, mándenle a sus amigos la invitación para escuchar el programa y no sé, pues, principalmente sugerencias, yo creo. Sí, porque hasta ahora estamos los tres. Más adelante queremos estar todos. Esa es la Queremos idea. estar todos. Queremos que sus aportes sean parte integral del programa. Queremos que nos digan, oh, la cortina está muy fea, weón. O, oye, cambien la música. O pónganse un temita. Por último, para amenizar. Y saludos también, que son gratis. Ah, claro, los saludos para Por todo el ahora, mundo. por ahora. Por ahora son gratis. Después Sí. nos vamos a el leasing. Estamos entonces. Con eso cerramos. Nos vamos A la casa. A la casa. Un saludo a todos. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana en Cazuela Cósmica. Buenas noches.